Hawái, Honolulu, en No, ya París. quisiera, no, 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 aquí en mi casa yo también, en mi oficina, es más. ¿En qué parte de tu casa vas a vacacionar? ¿No? Es lo que se puso de moda desde el año Eh, pasado. ¿Qué parte de mi casa? Pues no, Sí. mi casa no tiene muchas partes, o sea que Hay que... a lo mejor si está bonito el jardín salgo afuera, ¿no? No, hombre, oye, pero Washington, por favor, nomás con ir a caminar ahí a sus, vaya, parques, al Memorial, a Sí, cruzar los ahorita puentes. lo que está al punto son los cerezos, Ujú. este, ya florecieron y entonces es un espectáculo No, anual y hombre, el año es... pasado pues no pudimos ir, o sea que a lo mejor el fin de semana yo voy Uf, no, la verdad, la ciudad es muy a ver los bonita. cerezos que están ahí en el mall, en el en la alberca reflectoria, Ajá. Uf, no, ah, hombre, qué bonito. enfrente al monumento de Washington, es un Ajá. espectáculo mundial, o sea, la gente siempre atrae mucha gente, ¿no? Sí, sí, me Eso tocó, hay poco turismo. algún día me tocará visitarte. Yo estuve ahí, ¿qué? Casi 13, 14 años, octubre, no, 13 No. años, imagínate, pero es en verdad una ciudad muy bonita, Washington, es decir, caminarla, con solo caminarla, el área de Georgetown ahí, por ejemplo, vaya, digo, la verdad no hace falta salir, puedes disfrutar mucho ahí tu Dolia. Esteves, así que Así es. ojalá lo disfrutes bien y te vayas a leer un buen libro o algo, a comer algo por ahí, por favor, con sana distancia. Pero bueno, ya, parece esto, disculpa, rompí el protocolo. ¿Cuáles son los cambios de la política migratoria de Biden? Porque, como anunciaste, terminó Quédate en México y promete invertir miles de millones de dólares en Centroamérica. Sin embargo, querer usar a México de muro migratorio es la misma política de Trump. Adelante, Dolia. Sí, así es. La semana pasada Biden mandó a México y Guatemala una delegación de alto nivel encabezada por la embajadora Roberta Jacobson para tratar de convencer a México que acepte más migrantes centroamericanos que está revolviendo Estados Unidos. Si bien la migración siempre aumenta en marzo por el cambio de temperatura, este año también ha sido incentivada por la percepción de que el gobierno de Biden es menos duro y represivo que el de Trump. Biden, en efecto, cambió la retórica a algo más suave. Ellos hablan de un plan humanista y puso fin al programa, el infame programa Quédate en México, y también prometió invertir miles de millones de dólares en Centroamérica y lo primero que hizo, hay que recordar, en su primer día de gobierno fue firmar una orden ejecutiva para suspender, o mejor dicho, cancelar la construcción del famoso muro fronterizo de Trump. Donde no hubo cambio, sin embargo, es en poner presión a México, en querer usar a México de muro para los centroamericanos. Y claro, hay que también decir que a México pues no le conviene que miles de centroamericanos crucen por todo el país, de la frontera sur a la frontera norte, y después que no los dejen entrar y que haya estos tumultos de gente que rebasan fácilmente la capacidad del gobierno de México para albergarlos de una manera segura. Entonces también a México le conviene que frenar este flujo migratorio. La cuestión es cómo hacerlo y llegar a un acuerdo con el gobierno de México, de Estados Unidos, para hacerlo de una manera pues ordenada y humanitaria. Sin embargo, en este viaje de Jacobson la semana pasada no hubo gran acuerdo, aunque sí coincidió con el acuerdo de enviar a México 2.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que aquí en Estados Unidos no ha sido aprobada y que empezaron a llegar el domingo. La segunda carga de estas vacunas van a llegar precisamente mañana jueves. La Casa Blanca insistió en que no era un quid pro quo, o sea, un trueque de migración por vacunas, sino una simple coincidencia. La delegación encabezada por Jacobson regresó a Estados Unidos, a Washington, con las manos vacías. En su primera conferencia de prensa el jueves pasado, Biden dijo que México se niega a recibir a más migrantes deportados, pero confió en alcanzar un acuerdo con AMLO.
Estamos negociando con el presidente de México, dijo, creo que vamos a ver cambios. Ellos, es decir, los inmigrantes, deben regresar. Biden designó la semana pasada a la vicepresidenta Kamala Harris como máxima encargada de negociar con México y los centroamericanos el tema migratorio. Ayer Harris ya habló largamente con el presidente de Guatemala, probablemente lo vaya a hacer en el futuro inmediato con el presidente de México y de los otros países centroamericanos. En medio de las negociaciones sobre la entrega de AstraZeneca, el gobierno de México aumentó el despliegue de la Guardia Nacional a 8,715 efectivos en la frontera con Guatemala y también limitó los cruces no esenciales desde ese país con el argumento poco creíble de evitar la propagación del coronavirus. En realidad, las medidas son para frenar la migración y permitir expulsiones inmediatas de quienes crucen ilegalmente a territorio estadounidense. Es decir, México sí cedió en este aspecto porque, pues, si bien puede habérselo pedido a la Casa Blanca o a la delegación encabezada por Jacobson, también está en la conveniencia, y esto lo ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores, les conviene a ellos pues no tener este flujo constante de migrantes que son después maltratados, acosados, e incluso algunos han perdido la vida, ¿no? Es un caos esta situación de tantos inmigrantes que cruzan el territorio mexicano con el afán de llegar a la frontera norte. En 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a México, México desplegó 15,000 efectivos de la Guardia Nacional. Entonces, en realidad, estos 8,700 que está desplegando México no es un número pues, prácticamente la mitad de lo que tenían, de lo que México desplegó el 19 después de que Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos. Las medidas tomadas por México no han disminuido la migración indocumentada. Dolia, Sí. tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites, por favor? Sí, Se claro. me atraviesa porque sí está muy interesante. Ahorita hablaba con Isaí Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, y hablando de esas medidas, porque pues, ¿cómo van a funcionar? Me quedo con eso. Vamos a reflexionar para volver al del corte. Si la frontera también de entre Chiapas y Guatemala, pues no hay nada. Es decir, se cuenta que es un solo estado. A ver, vuelvo con el tema y obvio también con el punto de vista humanitario. Nuestro apreciado Giancarlo. Me decías entonces, Dolia, que no ha funcionado mucho. Yo te daba ese contexto de lo que platicaba ahorita con Isaí Mandujano. A mí me sorprende que pues la frontera de Chiapas, ¿cómo va a dar? No hay nada. Allá cualquiera puede pasar como si estuvieran de una ciudad a otra. Dolia Esteves, por Sí. ejemplo. Bueno, sí, decía que las medidas tomadas por México hasta ahora no han disminuido la migración indocumentada y el Departamento de Seguridad Interna estima que hasta 800,000 migrantes pueden intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos en este año de 2021, que es una cifra mayor al récord que tuvimos o que se tuvo en el 2019. La administración Biden está permitiendo la permanencia de casi todos los menores de edad no acompañados, lo que ha rebasado la capacidad pues de albergue en las fronteras, particularmente en la frontera con Texas, donde ayer se reportó 4,500 menores de edad hacinados viviendo en un albergue con capacidad para solo 250 personas. Entonces, sí es una situación pues bastante crítica. Están desesperadamente trabajando sobre la marcha la autoridad aquí, el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Servicios Humanos, para buscar lugares donde poder alojar a estos jóvenes. No son nada más niños, son menores, hay muchos de 14, 16 años. Son menores de edad que llegan sin padres, sin acompañantes mayores, y bueno, a esos no los regresa a Estados Unidos, sino los tiene que pues registrar y ver si traen documentos, si tienen algún pariente, incluso un padre o la madre o los tíos que los puedan recibir.
a esos no los está regresando el gobierno de Biden, a diferencia del gobierno de Trump, que regresaba a todo mundo. Y no hay duda, Luis Alberto, que el tema migratorio se presenta como el mayor desafío y posible revés de Biden en estos 100 días, que en otros aspectos que también son muy importantes y prioritarios, como la pandemia del coronavirus y el retraso, o sea, el manejo de este retroceso económico que se vivió durante la pandemia, han superado expectativas. La ABC acaba de hacer la cadena de televisión ABC acaba de hacer una encuesta y le da más de 70% de aprobación en el manejo de la pandemia, de la vacunación, de la campaña de vacunación, que pues Estados Unidos está liderando la campaña mundial de vacunación. Igualito que Donald Trump. Nótese, No, ahí sí la diferencia es profunda, marcada, la noche y el día. Por ejemplo, allá hay 96 millones de personas vacunadas y 150 millones de dosis aplicadas. En lo que va el gobierno de Biden, la meta es que en 100 días sean 200 millones de dosis, que se traducen, pues no sé en cuántos millones de personas. Ahorita hay 96 millones de personas que han recibido que están plenamente vacunadas, o sea, las 2 dosis. De estos, 2.7, el promedio de vacunación aquí diaria subió a 2.7 dosis aplicadas diarias, y que es 50% de los mayores de 65 años ya están vacunados plenamente, o sea, ya recibieron las 2 dosis. Entonces, pues es una situación, pues es brillante este viraje que se da gracias precisamente a Biden. Hay que reconocer que si no hubiera sido por Biden, quién sabe dónde estaríamos ahorita. Pues, aproximadamente casi 30% de la población de Estados Unidos ya recibió una dosis y 16% ya recibió las 2 dosis, siendo la mayor parte de esa población mayores de 65 años, y se espera que en 4 meses más ya esté vacunado 75% de la población. Wow. Igualito que en México, nótese la ironía también. En fin, Dolia, pues que sigue lo que le llaman ¿cómo se llama? El turismo de vacunas, ¿no? O sea, mucha gente, sobre todo de la frontera, yo me he enterado de gente, ¿no? Anécdotas de gente que va. Incluso alguien dijo que el avión que se estrelló iban a vacunarse. No sé, fue una versión que escuché. sí hay mucho de eso, lo que está pasando acá en Sonora, muchísima gente va a Phoenix y a Tucson, en Texas también, sí hay mucho de eso, exactamente. Es todo un tema que pudiera también abordarse. Dolia, por lo pronto te mando un abrazo y qué bueno que vayas a estar bien entonces estos días por allá en tu casa. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Descansen, hasta luego. Igualmente, buenos días, Dolia Esteves. Fíjese usted, niños ayudando a